Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es José Roberto Peña. Mi grupo está conformado por Laura Enciso, Danilo Hernández, Samuel Rodríguez y Andrés Salazar. Nuestro tema de investigación se centró, en el agrocolombiano. Observamos que este sector productivo del país en los últimos años ha perdido fuerza de la que tuvo el siglo pasado. Este sector ha perdido fuerza y ha tomado más fuerza el sector de los hidrocarburos. Em, al hablar para poder mirar, estuvimos observando y analizando y miramos que hay un término que se llama cultivos asociados, el cual se refiere a tener en una misma extensión de tierra dos o más, dos o más cultivos en la misma. Debido a la amplitud de productos y cultivos que podemos cultivar aquí en Colombia, valga la redundancia, decidimos centrarnos en el cultivo del café, el cual funcionaría muy bien con el cultivo del plátano. Entonces, tenemos, según un informe que entregó el Ministerio de Educación, el Ministerio de Agricultura, dice que al tener asociados el café y el plátano, tenemos que el plátano tiene una productividad de 800 matas por hectárea. Estas 800 matas por hectárea al año son más o menos 600 racimos de plátano, lo cual es un muy buen número, y de que generarse el adecuado uso y la adecuada comercialización, esto le devengaría muy buenos ingresos al campo colombiano. Bien, pues como nuestro compañero explicó, escogimos este tema por la necesidad que le encontramos a- para mejorar la calidad de vida de nuestros campesinos colombianos. Em, bueno, a este punto llegamos pasando por una técnica de ideación individual y por otra grupal, donde en esta última básicamente lo que hicimos fue plantear la situación y pues con la situación planteada generar una lista de ideas para la posible solución, escogiendo las peores ideas que nos parecían como grupo y de estas peores ideas generando unas nuevas ideas más viables y realizables que, que nos ayudaran a solucionar la problemática expuesta. Posteriormente, hicimos la recolección de información eh, de diferentes artículos y lo que hicimos fue acotarlo en una matriz donde, pues básicamente, artículo por artículo, miramos qué nos aportaban a la investigación y escogimos si aportaban o no aportaban a la investigación como tal. Eh, bueno, adicionalmente, tuvimos dos entrevistas con expertos, uno de ellos, ambos profesores de la Universidad de La Sabana, el profesor Luis Eduardo Díaz y el otro el profesor Luis Alfredo Paipa. Básicamente ambos coincidieron en que era muy viable y muy necesario realizar esta investigación debido al aporte que podría generar al campo colombiano. Uno de ellos, el profesor Luis Eduardo Díaz, decía que la mayoría de la economía colombiana aún sigue siendo agrícola, sin embargo, pues está perdiendo mucho. El realizar investigaciones como esta aportan a fortalecer pues este sector de la economía nacional, por lo que es muy necesario continuar con proyectos como este para generar soluciones a problemáticas como la ya expuesta. Bueno, a continuación voy a explicar exactamente cómo fue el método de recopilación de información y la introducción de esa información en el gestor de bibliografía Mendeley. Entonces, exactamente el método de recopilación de información. Básicamente nosotros lo que hicimos fue una revisión sistemática de la literatura en unas bases de datos que a continuación vamos a explicar ese proceso exactamente. Nosotros realizamos una pregunta a la literatura, la cual era qué técnicas se han empleado en los cultivos de café para incrementar su rentabilidad y qué uso se les ha dado a esas técnicas.
Entonces, nosotros elegimos como palabras claves café, Colombia y cultivos mixtos. Siguiendo las reglas, básicamente las enseñanzas que nos dejaron en Virtual Savannah, nosotros normalizamos esas palabras al idioma inglés para poder buscarlas en las bases de datos y estos fueron los filtros que nosotros elegimos. Nosotros elegimos tesis, informes y artículos académicos de todos los países y tomamos en cuenta un rango de estudio desde el año 2000 hasta el año 2019. Entonces, también era necesario introducir operadores booleanos en la ecuación de búsqueda. Entonces, la ecuación de búsqueda que nosotros creamos fue la siguiente: Intercropping and Coffee and Colombia. Nosotros elegimos las bases de datos Web of Science, EBSCO Greenfile, Science Direct y Academic Search Complete debido al alto contenido de artículos académicos, científicos, biológicos, químicos, de agricultura, todo aquello que tenía que ver con esas técnicas que se emplean para incrementar la rentabilidad. Entonces, esa fue la ecuación de búsqueda que nosotros utilizamos. Acá la pueden ver. Intercropping and Coffee and Colombia. Y estas fueron las fuentes de información que nosotros elegimos. Entonces, ¿cómo hicimos para poder elegir esos artículos de esas bases de datos sin hacerlo al azar? Básicamente nosotros dividimos el número de artículos a buscar, los cuales eran 50, entre las cuatro bases de datos. Habían algunas bases de datos que no contenían la cuota de 13 artículos por base. De hecho, fue EBSCO Greenfile la que contenía solamente 7. Entonces, lo que hicimos fue repartir equitativamente el restante entre las tres, o sea, los artículos restantes, que eran 7, entre las tres bases de datos restantes, que eran Web of Science, Science Direct y Academic Search Complete. Luego de introducir esa ecuación y sacar sistemáticamente los artículos de esas cuatro bases de datos, nosotros introducimos esos artículos en una matriz de artículos básicamente, que a continuación se las voy a mostrar. Entonces, fue en esta matriz exactamente donde nosotros introducimos todos los artículos que sacamos de manera sistemática de las bases de datos. Entonces, a continuación lo que hicimos fue pegarlos en esta matriz, numerarlos, colocar el año de la publicación, colocar el nombre del artículo y colocar el abstract que acompañaba ese artículo. Y colocábamos en esta casilla si ese artículo nos servía para nuestro artículo de revisión o si no servía. Entonces, básicamente eso fue lo que se hizo en la parte de método, que nos dio este total en la matriz, todos estos artículos. Acto seguido de tener los artículos en esta matriz, lo que hicimos fue agarrar el título de cada artículo e introducirlo en la base de datos de Mendeley. Entonces, lo que hace Mendeley en All Documents, eh, perdón, en Literature Search, uno colocaba en esta pestaña el título del artículo que estaba en la matriz. Entonces aparecía, uno lo agregaba a la biblioteca y acá tenemos el total de artículos introducidos en la base de datos de Mendeley, que son 50 más o menos en total. Entonces eso fue lo que se hizo con el gestor de descarga y así fue como se sacó la información. Bien, en cuanto al anteproyecto, comenzamos planteando el problema, el cual nos sirvió para generar la pregunta de investigación, la cual definimos como qué técnicas pueden emplear los caficultores para incrementar la rentabilidad de los cultivos de café presentes en el departamento del Huila. Con esto pudimos plantear los objetivos, tanto general como los específicos, y pues bueno, posteriormente evaluar la viabilidad, justificando pues esto. Eh, Definimos que era viable implementar el proyecto de los cultivos asociados y también era viable la investigación, ya que se encontraban una, pues se encontró una buena cantidad de artículos que podían ser consultados para aportar a la investigación como tal. En cuanto a deficiencias, fue que estos artículos eran muy complejos, muy complicados de
pues de encontrarse, ya que no se habían desarrollado como con tanta, bueno, no es como muy común desarrollar investigaciones de este tipo, lo cual lo encontramos como una deficiencia. En cuanto a los antecedentes, eh, eran muy escasos, como mencioné anteriormente, no se, no se tenían muchos, muchos casos, muchos antecedentes sobre el tema, pero bueno, con una búsqueda exhaustiva en diferentes bases de datos, se logró encontrar una buena cantidad de artículos. Bien, por último, nos dedicamos a la creación del artículo, el cual llamamos cultivos asociados, una alternativa para el aprovechamiento de tierras y el aumento de la rentabilidad para los campesinos. Eh, lo comenzamos con un resumen, hablando de un contexto en el que se encontraba el país con la producción de café. Eh, también hablamos en este resumen del objetivo de la investigación, el cual era pues hacer una revisión sistemática de la literatura eh, para determinar pues, la viabilidad del proyecto. Definimos como palabras clave café, plátano, Colombia, terreno y cultivos asociados, eh, pues, según las bases de datos. El método, como se habló anteriormente, em, pues bueno, lo volvimos a incluir en, en este archivo. Em, hablamos de cómo se realizó la búsqueda de los diferentes artículos, la fórmula que fue utilizada, las bases de datos que se consultaron y bueno, la cantidad total de artículos que se trabajaron. Se tenía una cuota de 50 artículos, sin embargo se descartaron 10 al final porque consideramos que no aportaba significativamente a la investigación. Para la parte de resultados y discusión, nos valimos de la herramienta Atlas-T para, pues, para poder eh, realizarlo. Nos enfocamos en la economía, donde la herramienta nos arrojó diferentes datos con la red semántica. Eh, hablamos pues de cómo se veía el café colombiano, la economía del café colombiano respecto a otros países, por ejemplo, el por qué, qué tan rentable era para los caficultores. También hablamos de los cultivos asociados, eh, lo que nos arrojó la herramienta también eh, decía básicamente que se podían llevar a cabo los, el intercalado del cultivo de café con el cultivo del plátano, lo que aumentaría la producción. Em, también se habló del mercado, em, definiendo que se, se debía fortalecer el mercado nacional e internacional, además de que se mejoraría la generación de empleo en el campo, evitando la migración de zonas rurales a zonas urbanas. Y la última categoría que nos mostró la aplicación hablaba del terreno, sobre los posibles problemas que podría tener a futuro, el tratamiento que debería tener. Bueno, finalmente pusimos las referencias que fueron trabajadas, eh, los artículos que consideramos fueron los que más aportaron para el desarrollo de esta investigación. Y pues bueno, eso es todo, muchas gracias y un gusto.